Es increíble. Qué apropiado el libro de los Hebreos, Hebreos 9. Voy a empezar en el versículo 1 y ustedes lean los versículos pares. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Escuchen esto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Padre, oramos que tú continúes esa reforma en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Sabemos, Dios, que ese compromiso que hicimos por primera vez, algunos en este cuarto o algunos por línea, ese compromiso que hicimos, que dijimos sí a Jesús, sí al perdón de los pecados, sí Él es el Señor y Salvador, sí Jesús entra a mi vida y sí creo que moriste en la cruz por mí. Eso hemos orado, y que resucitó de entre los muertos, eso proclamamos. Pero desde esta profesión hemos caminado contigo, Señor, en santificación. Nos estás moldando y formando la imagen de tu Hijo. Padre, te damos gracias que tú no vas a parar de hacer esto hasta el día que nos encontremos en gloria contigo. Así que, Padre, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Pueden tomar asiento. Ahora, al continuar con este estudio, se titula ¿Cómo sabes que estás correcto? Si tú eres religioso en el mundo, no importa de dónde sean, ellos van a decir que ellos están en lo correcto. Muchos escépticos, muchos tal vez que dudan o ateos dicen, toda religión cree que están correctos. Sí, y asumamos que eso es verdad. Sí, esas religiones creen que están correctos, pero creer y saber son dos cosas diferentes. Creer que estás correcto por tus tradiciones, o esta fue la fe de mi padre, o esta fue la fe de mi abuelo, lo que sea, eso es una cosa. Pero saber que has experimentado a Dios en un nivel personal, eso es otra cosa diferente. No estoy hablando de una manifestación sobrenatural, porque, hermanos, eso puede ser engañoso y pueden ser peligrosas. Hay sectas que creen que si tú te esperas y si te dedicas lo suficiente, vas a sentir un escalofrío, una manifestación de la presencia de Dios, y en eso te hace elegible para entrar al grupo. De eso no estoy hablando. No, yo estoy hablando de conocer cómo Dios revela su santidad y tú estás completamente convencido de que lo necesitas como Salvador. Que tus brazos, como por decirlo así, suben y tus rodillas bajan para decir, Señor, sé misericordioso a mí, pecador. Y cuando eso pasa, el Señor como que nos abre y empieza a trabajar. Y es personal, y es tan verdad, es tan real, que no estamos correctos porque creemos que estamos correctos. No, estamos correctos porque sabemos a quién seguimos. Pablo lo dijo así,
Yo he sido persuadido por Él. He entregado mi vida a Él. Y cuando eso es verdad en su vida, amigos, escuchen, necesitamos esto más que nunca. Cuando tú sabes que tu salvación está segura en Cristo, el Espíritu Santo está dentro de ti y eres creyente en el Señor, no es un sentimiento, sino que es un paso de fe, donde tú sabes que el Espíritu Santo de Dios te ha confirmado que eres un seguidor de Cristo. Es extremadamente importante y eso nos gozamos en esto. Así que, hermanos, vemos esto y vamos a acordarnos de esto, que capítulo 8 y 9 son algo que van juntos y ya hemos visto en los estudios pasados. Ahora vamos a seguir en el versículo 9 y vamos a ver capítulo 9, empezando en el versículo 1, donde vamos a pasar un tiempo. Conocer el punto 5 es para conocer el mapa que se nos ha dado en Cristo Jesús. Todo lo que hemos oído, el autor del libro de los Hebreos está hablando de cosas del Antiguo Testamento. Esto es de vital importancia. El Antiguo Testamento se nos ha dado y el autor a los Hebreos sabe y espera que aquellos que lean esta epístola, esta carta que se escribió como en el año 68 después de Cristo, cuando él escribió esto, el templo todavía existía, por eso se cree que fue escrita antes del año 70. Así que Hebreos 9:1 dice acerca del primer pacto, hablando del Antiguo Testamento. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas, así se decía, si te acercas a Dios. Esto se llama servicios divinos. Dice, y el tabernáculo estaba dispuesto así. El autor está hablando del tabernáculo del desierto, que fue antes del primer templo. Está hablando de la distribución, cómo se hacía en el desierto cuando salieron de Egipto. En ese pacto tenía ordenanzas de culto. Apunten estos, había muchos tipos y simbolismos. Cuando pensamos en esto como creyentes, alguien pueda que nos diga, ¿por qué leen el libro a los hebreos? Se llama el libro a los hebreos y ustedes son gentiles. ¿Por qué lo leen? Bueno, número uno es el hecho de que es un libro del Nuevo Testamento escrito por alguien, yo creo que fue Pablo, el apóstol, que sabía todo acerca del judaísmo y la experiencia de la nación. Quien quiera que lo escribió fue extremadamente intelectual en todas las cosas que hacen parte del judaísmo de hoy. Pero él empieza a explicar que si quieres acercarte a Dios en tus actos de judaísmo, es solamente tradiciones. Pero si tú ves y dices, bueno, estamos haciendo estas cosas exactamente como Moisés nos dijo. Este autor, que es definitivamente un judío, está hablándole al creyente judío que salieron del judaísmo y están siguiendo a Yeshua, Jesús, como Mesías. Y les está enseñando que todas estas cosas antiguas ya se completaron. Por eso es que la profecía bíblica es tan importante, que Dios anuncia y dice, ese fue el primer pacto. No puedes tener un primero si no vas a hablar de un segundo o del último. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días donde haré un nuevo pacto con el pueblo de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. De hecho, por eventos recientes, esto que estamos leyendo es una profecía de más de 1000 años de antigüedad y habla de la casa de Israel. No dice la casa de California, es la casa de Israel, ¿no? Muy claro en la Biblia. Mucha gente está hablando de cómo Israel nomás tiene 70 años de vida. Eso es ridículo. Israel, la número 2, tiene un poquito más de 70 años, pero Israel ha existido por más de 3000 años. Tenemos que acordarnos de estos, perdón. Ya me desvié.
a la casa de Jehová, de Israel, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. No solamente para el pueblo de Israel, para todo aquel que cree que Jesús es el Mesías. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me encanta esto, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, escuchen, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Me encanta esto. Tú no lo haces, Dios lo hace a través tuyo. Pondré mi espíritu en ti. Jesús dijo, el espíritu vendrá y habitará en ti. Juan capítulo 3 versículo 12. Juan 3:12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Escuchen. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero que se queden con esto porque es preparativo para lo que viene. Proverbios 34, ustedes lo conocen muy bien. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Suena como el versículo 13 de Juan. Juan 3:13. ¿Quién subió al cielo y descendió? Proverbios 34 dice, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabes. Poderosamente, noten lo que estamos sacando del Antiguo Testamento. En el tabernáculo, ahí en ese caminar en el desierto, todo hablaba del Mesías que vendría. Y cuando se construyó el templo bajo Salomón, todo hablaba acerca del Mesías que vendría. Todo era simbolismos y tipos, desde el pan, las ofrendas, el lugar santísimo. Todo hablaba de la venida de Cristo. Salmo 2:1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Suena como la primera página del LA Times. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Se unen. Escuchen, pueda que ustedes y yo no entendamos esa palabra, pero para los judíos esa palabra ungido es el Mesías. Todo judío sabe esto, está hablando del Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4, es increíble. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pareciera como que hay una pausa, ¿no? Como que respira. Versículo 6 viene fuerte, dice, pero yo he puesto mi rey. Esto está hablando Dios. Dice Dios, he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo. Y escuche, esta noche no puede decir, no, yo no creo en Dios el Hijo. Tienes que creer en Dios el Hijo. Hemos acabado de leer las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, pero mis tradiciones no me han enseñado esto. Bueno, ¿eres musulmán hoy? ¿Qué vas a hacer acerca de tus pecados? Mencioné el otro día, creo que fue aquí o hablé en algún lado, donde alrededor de la mezquita del domo allá en Israel, han visto ese edificio que parece que tiene una cúpula de oro. Alrededor de toda esa mezquita dice, Dios no tiene hijos, Dios no tiene hijos, 360 grados. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué esos rabinos enseñan que Dios no tiene hijos? Dios no tiene hijos, cuando el Antiguo Testamento proclama que Dios tiene un hijo. Es increíble, porque todos nosotros aquí que tenemos fe en Cristo,
y confiamos en Dios, nuestra fe está fundada en hechos, que es una verdad muy refrescante. Podemos discutir de qué es lo que creemos, pero nosotros no creemos y decimos que esto es verdad porque lo creemos. No, lo creemos porque es verdad. Escuchen, no tenemos a nadie que defender y no tenemos que defender a nuestro Dios. Él vive, Él es real y tiene poder de protegerse a sí mismo y defenderse a sí mismo. Hacemos lo que mejor podemos para dar buen testimonio y con buena doctrina. Pero el punto es que si nosotros fallamos, Él sigue siendo verdad. Él nunca falla. Y me encanta el hecho que a través de todas las escrituras, el hecho es que nosotros sabemos el camino. Dios nos ha dado el mapa. Y podemos saber que estamos en lo correcto, porque estamos siguiendo a Dios. Es su verdad en la que confiamos. Cuando en Hebreos 1 estudiamos hace mucho tiempo, Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué tremenda verdad. Así que Dios nos ha enseñado el camino. Cuando piensas en el templo y todos los muebles, vamos a llamarlos así, cómo se los distribuyó, todo habla de Cristo. Nunca pensé mucho en esto, pero cuando uno entra en este santuario aquí por las puertas de entradas, uno llega a la entrada principal. Me gusta el hecho que ahí hay una piedra de Jerusalén que pesa 2000 libras. Fue donada por mis amigos de Israel y arriba de esa piedra está esa menora arriba de esa piedra que fue hecha en 1954 por Benny Barkan. Él hizo el mismo que hizo para el Knesset que está en Israel. Hizo muchos prototipos y esta es la que está aquí a la entrada de la iglesia. Pero si te puedes imaginar entrando al tabernáculo o al templo, cuando tú entras a este lugar esta noche, pasaste por esa piedra y pasaste por ese candelabro, y cuando entraste al santuario, aún esto aquí es un tipo, no es la realidad. Vamos hacia la realidad. Vamos, esta vida que estamos viviendo, sí importa, no me malentiendas, sí importa. Pero esto no es. Todo el mundo está viendo sus retiros evaporarse. El mercado fue patético. Hoy apagué las alertas en mi teléfono porque quería estudiar la Biblia y aquí tuve que apagar el indicador del mamón, que quiere decir del dinero, porque me estaba distrayendo. Pero escuchen. Cuando uno entre a la eternidad, todo esto va a importar. ¿Cómo que hiciste con Jesús? ¿Es el Hijo de Dios o no? ¿Es el Señor, el Salvador? ¿Fue el que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos? ¿Es el que la Biblia dijo quién era? Y el Nuevo Testamento dice que sí, absolutamente increíble. Número 6 en nuestro estudio. ¿Cómo puedes saber que estás correcto? Versículo 1 y 2. Y es esto. Por lo que se dijo del futuro, la primera parte hablando del candelabro, la mesa y los panes de proposición, todo esto se llama el lugar santo. Estos todos son tipos. Y empieza a describir para la mente judía, estas son cosas muy preciosas, muy amadas. Mi amado amigo, quiero decirte que ese candelabro era un candelabro que Dios le dijo a Moisés que lo haga de acuerdo al diseño que había visto en la visión de lo que estaba en el cielo. El candelabro, la mesa y los panes de proposición, todo es un tipo de la realidad que hay en el cielo. Estuve leyendo, preparando este estudio, y es increíble descubrir que cuando Israel estaba en el desierto, ¿se acuerdan que la Biblia nos dice que cuando la gloria de Dios, escuchen esto es divertido, Israel tenía que ver la nube y el pilar de fuego? Cuando eso se movía,
Dios se movía y cuando Él se paraba, todos tenían que preparar sus tiendas, se separaban por tribu. Se puede imaginar 2 millones de gente en campamento. Yo no estuve aquí el último miércoles porque estábamos en campamento en Yosemite. Fue la primera vez que fuimos, estar metidos todos juntos. No hay servicio, esta traila, como le dicen, es divertido, es divertido, es cómodo ahí, pero no sé cómo los hijos de Israel lo tenían, pero nosotros teníamos que ir a un lugar para ir a comer el desayuno, pero ellos no, tenían que sacar la mano para recibir el maná y tenían que ver por la ventana y veían la presencia de Dios, y Dios era tan misericordioso que no se movía de noche cuando los niños estaban dormidos. Era tan misericordioso, se movía cuando ellos estaban viendo. Ellos veían y ahí empezaban a desmantelar todo y seguían a Dios. Y la Biblia dice que a veces eran días, a veces era más largo, a veces era corto, pero lo seguían. Eso indica la vida del cristiano de hoy, que debemos de seguir, siempre tenemos que tener nuestra mirada en Él, porque Él se puede mover en cualquier momento en nuestras vidas. ¿Esperas tú que Dios se mueva en tu vida? Esa es la esperanza que me mantiene. Y si no, yo me iría de regreso a ese lugar en Hawái, a ese instituto, pero no lo hago. No creo que haremos esto en el cielo, de no hacer nada. No creo. Yo creo que va a ser increíble. Pero en nuestra carne podemos decir, ay, necesito un descanso. No, cuando Dios dice levántate, ya, aunque seas o aunque no puedas dar ni un paso, Dios te dará las fuerzas para hacerlo. Te dará el espíritu de Caleb, la fuerza para tomar esa montaña. A menos que estás por morirte hoy, Dios tiene un plan para usarte. Y nunca debemos de subestimar el poder de Dios trabajando en nuestra vida. Mucha gente cree, oh, ¿qué puedo hacer? Soy muy joven. ¿Han notado que cada vez que tenemos una excusa, no es aceptable para Dios? Soy muy joven. No, yo soy muy viejo. Yo soy muy pobre. No, yo soy muy rico. No tengo tiempo. No, yo tengo mucho tiempo. Creo que Dios a veces se pone los dedos en los oídos y dice, no los voy a oír. Pero no, tenemos que buscarlo para ver por dónde se está moviendo, a dónde va. ¿Está Él parado? Está haciendo una obra en nuestro trabajo, en nuestra vida. Si se está moviendo, algo está haciendo. Juan 6:30, lo que se dijo acerca del futuro. Juan 6:30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Querían que el Señor haga como otro milagro, que uno más, como que si fuera un truco. Hazlo por nosotros, decía. Nunca caigas en esa trampa. Yo creo que fue un hermano que dijo, ver no es creer, es creer es ver. Me gusta eso. Cuando tú ves cosas, aunque sea un milagro, tú no sabes de dónde vino. Seamos honestos. Espero que sepas esto. Dice la Biblia que va a venir un día donde van a haber muchos milagros, pero engañosos. Yo creo que ya están aquí. Yo creo que están pasando en partes del mundo. Esta es mi opinión. La iglesia pierde su luz, la poca luz que queda. Aquí en Estados Unidos, la iglesia extingue su propio fuego. Dios quiere que la iglesia brille, pero nosotros no. En lugar de compenetrarnos en la palabra de Dios, creemos cosas tontas. Y tengo que decirles, estas últimas semanas con Israel en guerra, las cosas que se han puesto en el mundo, como miren mis dedos, pastores, entre comillas, quiero decirles, yo he sido un cristiano
por muchos años yo he visto muchas cosas. Yo crecí en San Diego y una de las cosas que aprendí es cómo defenderte. Yo viví en allá hace 19 años y el Señor me rescató. Pero quiero decirles, cuando yo escucho que alguien declara que es pastor y ataca a Israel, como lo están haciendo ahora en esta nación, y su entendimiento de la Biblia, decir que la iglesia ha reemplazado a Israel y que Israel se puede desaparecer, me arde mi sangre, me hierve la sangre, me enoja y el Señor me tiene que calmar. Y me recuerda, Jack, no todos los que se dicen son de la iglesia. Y dirán cosas como Israel ya perdió su pacto, sus promesas. El autor de los Hebreos no pensaba eso. Y ya les he dicho antes y lo diré de nuevo, si Dios no mantiene sus promesas a Israel, ninguno de nosotros tenemos derecho a sus promesas. Dios cumplirá sus promesas a Israel. Si ves a estos que se burlan acerca de la existencia de Israel, espérense, porque ahorita ya estamos experimentando lo que Dios está haciendo en esta guerra. Aquí en el sur de California, tantos judíos están viniendo a la iglesia. ¿Qué está pasando? Dios está despertando a su pueblo, el velo se está levantando y habrán algunos tontos fariseicos que dicen, no, eso es coincidencia, eso no está pasando. Ellos están maldecidos por Dios, son malditos, no, qué tremendo. ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo, me imagino qué cara tendría Jesús cuando le dijeron eso, y él les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Él es el maná. El maná que estaba ahí todos los días era un simbolismo, un tipo. Dios se presentó a sí mismo. Versículo 3 al 5 nos dice que detrás del segundo velo, esa parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que tenía el incienso de oro, el arca del pacto, y donde estaba la urna que tenía el maná y la vara de Aarón que floreció, y una muestra de los 10 mandamientos y los querubines. Versículo 8 dice, pero de estas cosas no podemos hablar en detalle. Eso es una gran declaración. Él no está diciendo que no tiene la respuesta. El autor, quien quiera que sea, yo creo que es Pablo, pero por alguna razón no se nos dice quién escribió esta carta, pero cualquiera que está escribiendo esto es un judío nacido de nuevo que entiende que el Antiguo Testamento habla de Cristo, el Mesías. Y él dice, ya no les tengo que decir de esto que ya ustedes saben, no tengo que hablar de los detalles, porque lo importante es que ustedes ya saben esto. Todas estas cosas son tipos y símbolos. Sí, significan mucho, pero escuchen, hermanos, para resumirlo. Habían 2 querubines sobre ese propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Escuchen, el hecho de que habían 2 ángeles ahí te dice que esta cosa, como dice la Biblia, es simbólico. Todas esas cosas hablaban de lo que hay en el cielo. ¿Son los ángeles hechos de oro? ¿La sangre de algún animal puesta en el propiciatorio te perdona tus pecados? No, la Biblia dice que los cubrían hasta que venga lo perfecto. ¿El pan de la proposición era pan de vida o estaba hablando del pan de vida que vendría? Todo era profético.
está hablando del futuro. Y usted y yo vivimos en un tiempo donde podemos tomar la palabra de Dios y donde dice esos eran tipos y simbolismos. Eso es lo que quiere decir. Cuando la Biblia dice que al principio creó Dios el cielo y la tierra, eso no es poético, eso es real. Él lo hizo. Cuando la Biblia dice, da una historia de su pueblo, es de cierto. ¿Saben la historia de David y Goliat? Hay gente que dice, eso no fue real. No, David en verdad mató a Goliat. Y me encanta las pinturas que hacen de esa historia. Cuando la Biblia dice al ejército asirio que pasó el ángel de la muerte y mató a 185,000 asirios, un ángel pasó por el campamento y les quitó el aliento a 185,000 soldados. Eso es, dice la gente, dice, no, eso es poético. No, no, cuando la Biblia dice que es simbólico, lo dice. Pero cuando nos da una historia, lo explica. Pero ahora nos anuncia el futuro. Acuérdense, lo que estuvo en el Antiguo Testamento apuntaba al futuro. Y usted y yo en el Nuevo Testamento no solamente que estamos en el futuro, pero está el récord del cumplimiento de las profecías. Pero el propiciatorio era el principal de todo este modelo con referencia. Sería incorrecto decir, si hubiésemos estado allá en ese tiempo, arrodillarnos y adorar el arca del pacto. No. La gloria de Dios se permitía revelar arriba de ese propiciatorio, pero no se adoraba a los ángeles hechos de oro. Eso sería pecado. ¿Por qué? Porque Dios es una realidad, Dios es real y es una persona. La personalidad que tú tienes, llevas la imagen de Dios aún en tu personalidad. Es verdad, Dios no es humano, pero se hizo humano por nosotros. Dios el Hijo. Y todo esto es es la doctrina de la expiación. Les quiero leer esto. La doctrina es esta: hacer expiación o reconciliación, pagar una deuda impagable mediante el acto de propiciación. Por otro, requiere tanto la participación del culpable que recibe el perdón comprado como la del inocente que se ofrece o paga la deuda en nombre del culpable, cumpliendo así los términos de la reconciliación. Fue un acto voluntario del ofendido, ese sería Dios, para apaciguamiento o satisfacción del ofendido, específicamente hacia Dios. La propiciación es un acto de dos partes que implica apaciguar la ira de una persona ofendida, en este caso Dios, y reconciliarse con Dios mediante la ofrenda de sus inocentes. Una palabra muy grande, propiciación, solo quiere decir que Dios provee el camino para tu salvación. Él paga la deuda que tú nunca hubieses podido pagar, nadie puede pagar. Eso es 3:16, resumido la propiciación. En el idioma hebreo, propiciación quiere decir pacificar, apaciguar, expiar, anular o quitar. Propiciación. Eso vamos a entenderlo más adelante. En el griego, esa palabra propiciación es un acto de misericordia mediante el cual los crímenes de los culpables sean castigados. Sin embargo, el culpable es absuelto y declarado legalmente libre de pecado. ¿Cómo puede un Dios santo a quien se le ha ofendido, se ha pecado en contra de él? ¿Cómo lidia con ese pecado? Porque Él es justo, pero al mismo tiempo porque te ama. ¿Cómo te provee salvación? ¿Cómo piensa? Él es santo, no puede dejar pasar la injusticia, ninguna injusticia, ninguna injusticia. Mira tu vida, mi vida, la vida en general, y ves las injusticias que pasan en el mundo. No crean que eso no se le van a dar cuenta. La corte le dejó libre a ese tipo, está caminando libre. No, está caminando libre hoy.
Por favor, no pierdan el hecho de que el Dios eterno juzgará toda injusticia. Pero aquellos que lo buscan en fe, Dios les provee propiciación. Somos libres por Cristo, el Hijo, quien ha cumplido todas estas figuras del Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. A Dios se lo ofendió, pero Él, manteniendo su propia justicia, viene a castigar el pecado. Porque Él tiene que hacer esto porque te ama. Así que lo que hace, Él se ofrece a sí mismo como sacrificio para recibir el castigo, manteniendo su propia justicia, mientras al mismo tiempo proveyendo un sacrificio que es aprobado por Él. Y el peso está sobre ti de aceptarlo a Él. Él pagó un tremendo precio. Hay gente que dice, ¿existe el infierno para siempre? La Biblia dice que sí es para siempre. Pueda que tú digas eso es injusto. Para ti sí, pero tú no sabes porque no entiendes la pureza y la santidad de Dios. Cuando uno piensa, oh no creo que el infierno dura para siempre, es porque no podemos entender la justicia de Dios y la inocencia de Cristo. El infierno es para siempre. Pero a mí no me interesa eso porque yo voy al cielo y eso es lo que me importa. Eso va a ser un lindo para siempre. Romanos 3:23, ¿estamos bien? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El Hijo, acuérdense que les dije en la introducción la intención de el Hijo de Dios, su Hijo, para manifestar su justicia. Primero de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué hermoso, ¿no? Tenemos un abogado. Tenemos a alguien, a Jesucristo, el que defiende nuestro caso ante el Padre. Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Escuchen, Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Hay gente que enseñan muchas cosas de hombres y dicen, no, el sacrificio de Cristo fue limitado solo a aquellos que creen. Yo no sé de dónde sacan esto. Escuchen, Jesús murió por el pecado de todo el mundo, pero solo aquellos que lo reciben se benefician de ese precio que se pagó. Miren, es una gran bendición, pero también puede ser una gran maldición. Porque Él murió por el pecado del mundo. La única manera que tú te vas al infierno es si rechazas esta ofrenda acerca de tu pecado. El pecado que te va a mandar al infierno no es estar haciendo algo malo atrás del 7-Eleven con Barbie, o no es alguna adicción, no es que robes el banco, no es que mates. Eso no te va a mandar al infierno. Él murió por el pecado del mundo. Hay un solo pecado que te manda al infierno, el pecado imperdonable. La Biblia nos dice cuál es el pecado imperdonable que no se perdonará a alguien en este mundo. Es el pecado en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué es esto un gran problema? Porque por 2000 años el Espíritu Santo ha sido su trabajo predicar el Evangelio de Cristo a la gente. Y Jesucristo dijo, si tú pecas en contra del Padre o pecas en contra del Hijo, se te perdonará. Pero si pecas en contra del Espíritu Santo, no se te perdonará nunca. Esto es morir en este mundo rechazando la oferta del regalo, porque Él pagó. Si alguien está en el infierno en estos momentos es porque no quisieron aceptar el hecho de que Dios pagó por sus pecados y que ellos no quisieron aceptar esa oferta de perdón. Esto es tremendo y por eso se justifica el infierno, porque ellos tiraron por la borda el regalo. La gente heredará el infierno es porque lo quieren. Ellos quieren ir allá. Bueno,
la gente les preguntó, ¿quieres seguir a Cristo? No. ¿Has oído el Evangelio? Sí. ¿Lo crees? No. ¿Quieres creerlo? No. ¿Han visto que a ese reportero cristiano que anda preguntando en la calle, si Dios fuera real y el cielo fuera real, ¿quisieras ir? No. No estarían contentos en el cielo. Estarían pateando las latas en el cielo a todos amargados, lo que sea. ¿Te gusta la música country? Perdón. Escuché una canción y está en mi mente y quiero orar que se me borre esa canción. Pero hermanos, la gente, una vez me dijo un tipo en Newport Beach, me dijo, yo quiero ir al infierno porque ahí van a ir mis amigos. Y yo le dije, mira, tus amigos pueda que vayan, no sé, pero no vas a estar con ellos en el infierno ahí conversando con Satanás en un como una fogata. No, eso no va a pasar. Cuando tú ves todas las características del infierno, es para siempre oscuro. Es tinieblas, sientes que te están comiendo los gusanos, te sientes como que te quemas, pero nunca te consumes. Duele tanto que muerdes los dientes del dolor. La palabra es crujes los dientes, que se te rompen los dientes. No hay evidencia de que podrás estar con alguien más en el infierno. No quieres ir ahí, amigo. La Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, estos los ángeles caídos. Y Dios ha hecho todo para llevarte al cielo. Qué Dios tan bueno. Colosenses 2. Oh, Señor, para el reloj, por favor. Colosenses 2:11 dice, en Él, en Cristo Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por ti y por mí, quitándonos nuestros pecados. Él pagó el precio ahí. Mire, escuchen, para terminar, ¿cómo usted y yo podemos saber si estamos en lo correcto? Es porque ahora sabemos que solo por Dios y solamente en el versículo 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los servicios del culto. Esto pasaba todos los días. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se imaginan esto? El sacerdote que hacía la administración diaria de las ordenanzas tenía un ministerio ante la gente y Dios, y ahí, como decirlo así, estaban en el patio, pero solo el sumo sacerdote, solo una vez al año, entraba por esas puertas a este cuarto donde Dios habitaba, solo una vez al año, y tenía que llevar sangre porque él era pecador, y por su familia, y sangre por su nación porque también eran pecadores. Esto está pasando en el año 68 después de Cristo. 2 años después de que este libro se escribe, el templo fue destruido en Jerusalén. Y si tu salvación está atada a una práctica humana y ese templo se viene abajo, estás mal. Pero si tu salvación está afiliada a alguna membresía, afiliación, amigos católicos, la Iglesia Católica no murió por ti. Jesús murió por ti. Y no va a haber iglesias en el cielo. La iglesia va a estar en el cielo. Y yo creo que nos vamos a sorprender. ¿Quién estará ahí?
Yo creo que la gracia de Dios nos va a sorprender. Va a haber gente que pensamos que nunca estuvieran ahí y vamos a andar buscando. ¿Y dónde está tal y tal? Yo estoy seguro que él está aquí. No, no sé, no lo he visto. Yo he estado aquí 2000 años y no lo he visto. Eso no está bueno. Mateo 24, versículo 1. Apunté esto. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso fue exactamente lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Aquellos que entendieron las promesas del Antiguo Testamento y las realidades, lo que se dice, entendieron que cuando ese templo cayó, Cristo vivía en sus corazones. Que lo viejo venía a una conclusión, moría, y que Dios lo había reemplazado. Déjenme enseñarles algo rápidamente. Y los escépticos deben de saber esto. No sé si han ido a Roma, pero es increíble. Este es el arco de Tito, que tipifica la victoria de muchas victorias romanas, pero esta fue dedicada al general Tito. Sí, acérquense para ver esto. ¿Ven estos relieves? Ese es de un lado. Este es un ejército romano entrando ah, por este arco y la población de Roma está celebrando y está gritando. Y detrás del general venían todos los premios, todos los cautivos, toda la gente que se estaba trayendo a Roma. Miren lo que está al otro lado. Veamos la siguiente foto. Es este relieve. Esto está en Roma. Tiene que verlo usted mismo. Bueno, debieron de haberle dicho, si no estuviera esto en Roma, ¿por qué está ahí? Esta es la menora. ¿Por qué está ahí? Vamos a ver la siguiente foto. Estos son los judíos y romanos trayendo a Roma los artículos del templo del año 70 después de Cristo. Puedo recordarles que estamos hablando de la Biblia esta noche. Si tú no eres creyente, ¿qué te pasa? Aún en Roma tiene un testimonio secular del menora, el candelabro que acabamos de leer en la Biblia. Jesús dijo, ni una piedra quedará sobre piedra. Yo les iba a leer una página de la guerra de Josefo, el historiador, que él fue testigo de la destrucción en el año 70. Miren, se cree, y el Papa habló de esto hace 2 semanas, se cree que ese menora, entre muchos artefactos, están en el Vaticano en una como caja fuerte. Los mismos artefactos de hace 2000 años. Esto nos debe de llamar la atención. Tengo mucho, hermanos, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer esto. Vamos a asegurarnos que usted entiende, porque la próxima semana tenemos que entrar. No, tengo que leer el versículo 9-10. Lo voy a leer. No voy a hablar de ello, solo los voy a leer. Versículo 9. Porque eran símbolos
lo cual era símbolos para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Ustedes creen que tomar esto o no tomar esto te lleva al cielo? ¿Qué de la comida? ¿No comemos esto o comimos esto otro? No, no. Todo hablaba de lo que vendría. Así que les quiero dejar con esto, hermanos. Tal vez están viendo desde algún lugar. ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Mesías? ¿Te has preguntado qué de la religión y todas las prácticas? ¿Por qué sigues vacío? Qué increíble. Yo creo que es horrible andar caminando solo. Sin embargo, yo sé que el que tiene a Cristo nunca camina solo. ¿Por qué te conformas con algo menos que esto? Oh, a mí me bautizaron y oh, yo me confirmaron. Mi papá era pastor. Eso puede que sea una marca en contra tuya. Mi abuela cantó en el coro, todas esas cosas. Esta noche hay una cosa sencilla pero urgente. Quiero preguntarte, ¿has recibido a Cristo dentro de tu vida? ¿Has invitado al Mesías del mundo a tu vida? Amigos, no confíes en cosas externas. No confíes en rituales. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro. Tal vez estás viendo en algún lado en muchos grupos pequeños que tenemos alrededor de la nación, o estás escuchando por radio, no importa dónde estés. Quiero preguntarte y pedirte que ores. Si estás manejando, a lo mejor hazte a un lado, pero Dios te está hablando esta noche. Y quiero invitarte a que clames al verdadero sacerdote, al único. El que no solamente es el sacerdote, pero es el sacrificio. No solamente que es el sacrificio y es el sacerdote, pero él es la expiación. Y Él es el que ha resucitado para asegurarse que todo está hecho apropiadamente. No solamente que la paga, pero se asegura de que todo esté bien hecho. Dile esto a Jesús: Padre, venimos ante ti y decimos, bendito sea tu nombre. Tuya es la gloria, tuyo es el reino por siempre. Padre, oramos que tú hables a nuestros corazones y que nuestro espíritu se avive y se regocije al escuchar el Evangelio y la lectura de este estudio, que es todo acerca de Jesús, es todo acerca del Hijo de Dios, que Dios tiene un Hijo y su nombre es Yahshua, su nombre es Jesús. Y es ese nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo mundo confiese para la gloria de Dios Padre. Tu Biblia nos dice que ahora se ha determinado que después de muertos el juicio. Y tú puedes pasar de juicio ahora a vida. Oh Dios, lávanos, aplica la sangre de Jesús. No estamos interesados en animales o toros, sacrificios de ningún templo, de ningún lado en esta tierra. Tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios personal, eres el Dios sacrificial, eres el Dios vivo, eres el Dios amante. Mientras los rostros están inclinados y los ojos cerrados, ya no hay mucho tiempo. Díselo tú mismo al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, lávame, pon tu espíritu en mi vida. Cáusame, como dijo Jesús, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer otra vez. Señor, te entrego mi vida para seguirte. Quiero darte las riendas, el timón o el volante de mi vida, para que tú tengas el control. No, amigo, no tienes que insertar nada más.
No es tu moralidad, no son tus obras, no es tu denominación, no es tu religión. Es tú divorciándote de todas estas externos y viniendo a Cristo. Y Jesucristo te trae al Padre. Nadie puede venir al Padre más que por Él, dijo Jesús. Así que, Padre, para aquellos que te están diciendo sí, tú ves eso, tú escuchas sus corazones. Padre, oramos que tu Espíritu venga sobre ellos y que hagas esa obra maravillosa que solo tú puedes hacer. Tu Biblia nos dice que tu Espíritu nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que, Padre, te damos la gloria y todo el pueblo del Señor dice amén. Pongámonos de pie.